cómo quedaron de la clase pasada? ¿Alguien se acuerda qué estuvimos desarrollando brevemente? No sé si alcanzaron a ver que les subí en el aula un material que resume, si es un Power, que resume las filminas en las diferentes diapositivas, esto que estábamos hablando respecto a la evolución genética, biológica, el genotipo, el fenotipo y demás del niño, del sujeto en evolución. ¿Se acuerdan? Sí, correcto, profe. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron descargar bien? En el aula descargó usted, pues yo no vi nada en el aula, por lo Ahí, menos. vamos a Yo mirar. sí, yo Vamos a hacer estuve, este recorrido, entonces lo encontramos todos al material y Bueno, lo vamos viendo juntos, ¿le parece? bien, bien. Ahí comparto pantalla y ya les muestro. En un segundito. Mm, ahí está. Bien. Creo que lo tengo acá. Mili, ¿vos lo viste? ¿Lo encontraste? sí, justamente hoy lo estaba leyendo. Bien. ¿Y qué te pareció? Completo. Bastante, no, lo entendí bastante, viste, está lo más importante, más que nada. Algunas palabras sí, ni idea, pero Lo genético, bastante, sobre todo. Ahí ya lo claro. estoy abriendo y ahí ya lo compartimos acá. Eh, acá está. Bien. Ahí abro. Ustedes díganme cuando lo empiezan a ver, cuando dejan de ver mi cara, este rostro agobiado, y cuando empiezan a ver el material, ¿sí? Avísenme. ¿Ahí lo ven? Sí, correcto. Perfecto, ahí estamos. Entonces, este es el material, fue compartido en el aula. Como ustedes ven, habla de lo que estábamos hablando, valga la redundancia, la clase pasada respecto al desarrollo prenatal. Esto se va a complementar en cierta manera, acuérdense lo que vimos de los videitos y más que nada lo que estuvimos dialogando. Esto es la parte específica, cruda, la ciencia, y lo tenemos resumido. Me pareció oportuno compartirles este material porque está bastante resumido y bastante concreto y específico de lo que es, ¿sí? Lo importante de la teoría, más que los textos y demás. Entonces está bastante resumido y es bastante oportuno el resumen, así que lo podemos entender desde acá y estudiar desde acá. La primera parte es lo genético, lo específico, lo biológico. ¿Sí? Eso se acuerdan que les había dicho que por ahí mirando un videíto, que es necesario porque habla más que nada de cómo nosotros nos formamos. O sea, es interesante. Yo, por ejemplo, lo veo recién ahora, o sea, y muchas cuestiones que todavía no las termino de interpretar de cómo se da toda esta conformación, ni más ni menos que de una persona. O sea, que es algo específicamente biológico y dentro de lo biológico, tal cual como lo hablamos la clase pasada y como lo decía Agustín, hay algo más que biológico acá, o sea, es un milagro sin mucho preámbulo, pero bueno, desde el aspecto de lo biológico, quizás con un videíto lo van a poder interpretar muchísimo mejor. Así que queda esto, pero después refuércenlo con algún videito. Yo no lo comparto porque es bastante larguito, pero ustedes lo pueden encontrar y es bastante interesante ver cómo va evolucionando este organismo hasta llegar a ni más ni menos que constituirse en persona, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo básico, cómo se denomina cada periodo, desde, ¿sí? La incubación del óvulo, ¿sí? Que acuérdense cuando se da este proceso que habíamos dicho que es como una especie de huevito, que es conocido como huevito, se denomina cigoto. El periodo germinal dura aproximadamente, ¿no? De 0 a 2 semanas. El periodo embrionario es de la tercera a la octava semana y después ya el denominado periodo fetal, que dura 38, 40 semanas aproximadamente, los famosos 9 meses. Hay algunos bebés que vieron que
se pasan un poquito, se pasan un poquito de fecha porque están muy cómodos ahí adentro. ¿Quién no? Bien, estos son los conceptos básicos que estuvimos desarrollando la clase pasada, genotipo y fenotipo, ¿se acuerdan? Genotipo, en pocas palabras, composición genética del individuo, es lo que el individuo trae, obviamente desde la composición genética, y ahí se acuerdan que con Noé justamente estuvimos dialogando respecto de el fenotipo y de interpretarlo a través de ejemplos, cómo se da este genotipo-fenotipo, y el fenotipo es la expresión del genotipo en características observables, su apariencia, su conducta y cognición, que depende tanto del genotipo como de todas las influencias ambientales que lo afectan desde su concepción. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Esperen que me parece que alguien se está sumando o no. Ah, no, estamos. Bien. Todos los rasgos físicos mentales dependen de la interacción de genes y del entorno. Acuérdense de eso. O sea, todo lo que nosotros somos, esto que se muestra, esto que interactúa con el exterior, que interactúa con los otros, va a depender de los genes y del entorno, de esta composición. O sea, somos, esto que decimos lo dado es el resultado de esta interacción entre lo que traemos genéticamente y la adaptación, acuérdense esta palabrita, adaptación que realizamos con nuestro contexto, con nuestro entorno. Aunque descifráramos el genotipo de un embrión, sería imposible predecir cuál será su fenotipo, es decir, su apariencia, conducta, etc. Es decir, como hablábamos la clase pasada, yo puedo suponer que si tengo dos personas que son asiáticas, por ejemplo, voy a decir, bueno, va a nacer con tal y tal rasgo, ¿sí? Porque genéticamente está determinado de esta manera. Ahora bien, no puedo predecir cómo se va a comportar, cómo va a lucir exactamente, porque puede haberse... Vieron que hay muchos casos maravillosos que a mí realmente me llaman mucho la atención y que decimos, wow, lo que es, no sé si genética, naturaleza, milagro de personas que nacen, que uno, no sé, de repente las espera de una determinada manera y que nacen con los ojos de diferente color, por ejemplo. No sé si vieron, que son por mutaciones genéticas. Hay personas, tienen un nombre, esta condición que no me está saliendo en este momento, algo de estereoscopía, no sé, no voy a meter la pata, pero termina por ahí. Vieron que son personas que tienen un color de ojo de un lado y otro color de ojo de otro lado. No sé si vieron algún caso similar. O las famosas canitas, esas que nacen desde la infancia, ese color de pelo también es una mutación, es producto de una mutación genética. Los ojos color verde, que también son extraños, es parte de una mutación. Personas que quizás son de un mismo color de piel y el niño le sale con otro color que también depende de esto. Entonces, podemos predecir de cierta manera el genotipo, según el genotipo, cómo será en ciertos aspectos. Pero, el resto va a depender del contexto, ¿sí? Entonces, continuamente cuando hablamos de sujeto, hablamos de esta combinación fantástica entre lo genético y el ambiente, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Estos son ejemplos, ¿sí? Ejemplos que están muy buenos leerlos porque van a ampliar esta parte que todavía mucho no nos va a terminar de cerrar por esta cuestión que es bastante compleja, la biología, ¿no es cierto? Pero acá podemos leer, por ejemplo, acá dice, tenemos el caso de escandinavos, entre 1870 y 1995 se podía predecir cuál era la estatura media, ¿sí? Por ejemplo, la gente europea en Italia suelen ser personas petizas, las mujeres suelen ser voluptuosas, ni hablar de las mujeres de acá más latinas, que también suelen ser voluptuosas. Por ahí se espera que las asiáticas sean más delgadas, o sea, a eso se refiere. ¿Se entiende hasta ahí?
Obviamente que acá va a influir otro tipo de rasgos, por ejemplo, las mejoras en la nutrición de las madres gestantes y de los propios niños. Todo esto va a influenciar en el desarrollo de este niño, ¿sí? Estos son ejemplos, ejemplos, ejemplos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? Esto también es parte de historia. Acá tienen fotitos que son medias antiguas, pero no, ahora tenemos, obviamente, que no tenemos hoy en día, hasta lo podemos ver al bebé un poco más como si tiene la nariz de la madre o no, ya en las ecografías. Esto quedó un poco viejito, pero fíjense, esta fue la primera imagen que se tuvo con un microscopio de un esperma humano, y fíjense por la forma, se lo asociaba como si fuera un humano en miniatura. Fíjense. El periodo germinal, cómo se va constituyendo, esto es todo biología, más que nada para que lo vayamos viendo, cómo se va formando el bebé durante el periodo embrionario, de la tercera a la octava semana, cómo crece, qué es lo que se va constituyendo a partir de esta evolución, el aparato digestivo y respiratorio. Los pulmoncitos es medio que lo último que se empieza a desarrollar, por ahí puede ser, obviamente que un profesional lo va a decir de manera más acertada, pero por ahí los bebés que nacemos antes de tiempo, que tenemos un poco, nos costó un poco el tema del desarrollo pulmonar, solemos padecer de alergias, de asmas y demás, que puede estar relacionado también con esta cuestión. Fíjense cómo es tan importante ese periodo en el que está desarrollándose el bebé adentro de la mamá. Por eso es que se prioriza mucho la alimentación materna. Si la madre por ahí tiene una falta de hierro, si de calcio y demás, que tiene que consumir suplementos. ¿Por qué? Porque el bebé se lo está tomando todo. Fíjense que siempre la naturaleza es tan sabia que prioriza la nueva vida, ¿sí? Bueno, esto es todo también parte de esa constitución, cómo va evolucionando. Estos nombres raros, como dijo Mili, los leemos. Nada más, no pidamos más. Los leemos, mira cómo se llama, no nos va a acordar, no se nos va a acordar, pero está bueno saberlo, ¿sí? Bueno, el periodo embrionario, cómo se va constituyendo. Seguimos. Y fíjense la similitud con las otras especies. Ahí tenemos un embrión de cocodrilo y un embrión, y fíjense que son anfibios, de pez, de salamandra, de tortuga, de pollo, de conejo y de humano. O sea, como estos son anfibios, una especie totalmente diferente. Acá, fíjense, tenemos un ovíparo en el pollito, la tortuga, el conejo, ¿sí? Y el humano, y que todos más o menos pasan por el mismo proceso. Obviamente que en algunas especies es más lento, es más rápido, mucho más rápido. Pero fíjense, el humano es el que más tarda en desarrollarse, ¿sí? La especie que más tiempo lleva ahí de incubación, pero es bastante similar el proceso de evolución. Ahora sí vamos al periodo fetal propiamente dicho, o sea, todo lo que veníamos viendo es el periodo embrionario, y ya podemos hablar de una constitución de sujeto, ¿sí? Al menos biológicamente. Acá ya en el periodo fetal, que es por ahí en el que más hacemos hincapié, ¿sí? Que es el bebé, como ya le solemos decir propiamente dicho, y ya vamos viendo cómo evoluciona. Lo más predominante acá también va a ser el desarrollo cerebral, ¿sí? Obviamente de los otros órganos, pero el desarrollo neuronal y cerebral seguramente ustedes lo van a poder desarrollar mejor. Están dando neurociencias, ¿no? Sí, están dando o estarán por dar, así que creo que ahí lo van a desarrollar mucho mejor a esta parte, a la parte neuronal. Y acá ya vemos las famosas fotitos del bebé, cómo se va desarrollando. En las 20 semanas que empieza a chuparse el dedo, ¿sí? La famosa imagen del bebé que lleva el dedo a la boca, que lo hace más que nada como si, por decirlo, un acto reflejo, ¿sí? No es un acto intencionado del todo, pero ya es una acción. Fíjense cómo se está constituyendo, cómo se constituyen
sus órganos y el resto de las partes de su cuerpo y cómo se da el desarrollo del cerebro. Esta foto no sé si la vieron alguna vez, es muy conocida. ¿Saben? ¿La vieron alguna vez? ¿Se ve? ¿Se puede visualizar la imagen? Sí, perfecto. Sí, es muy famosa la foto esa. ¿La conocen? Sí, Las chicas la conocen, a ver si no la conocen, la comentamos. A ver, Agustín, comentale un poquito. bueno, si no mal no recuerdo, era una persona, una joven que estaba queriendo abortar o que iba a abortar. Y en el momento de llegar a esa situación, el bebé saca la mano y se le prende del dedo del, de la persona que está queriendo hacer la práctica de matarle prácticamente a esa criatura. Bien, es como dice Agustín, es durante una intervención. No sé bien aún el contexto, si era durante una interrupción voluntaria del embarazo o era una cirugía. No recuerdo muy bien cuál es la cuestión, si la madre estaba haciendo una interrupción voluntaria del embarazo o había sufrido algún tipo no sé si decirlo, accidente o había que operarla y tuvieron que, al abrirle la panza, digamos, ella estaba embarazada, el bebé sobrevive, eso es la realidad, pero lo interesante de la foto es, no sé si lo ven, que en el momento de la cirugía, el bebé saca la manito, o sea, es la mano del bebé lo que se ve acá, no sé si lo llegan a visualizar, y le agarra el dedo. O sea, es lo que nosotros le decimos, le agarra el dedo. Vieron que los bebés tienen ese acto que es un acto reflejo en realidad, pero que nosotros siempre al acercarle el dedito ellos lo aprietan, lo agarran. En realidad es un acto de reflejo que es el acto de aprehensión. ¿Sí? Es el reflejo de la aprehensión, de la aprehensión gruesa, digamos, de sostener. Pero sí es verdad que la imagen trascendió y que tiene una connotación, no, es una mano, o sea que lo estoy explicando así de manera fría, es una mano y un bebé que pone en práctica un acto reflejo. No, lo que uno ve ahí es un bebé que está vivo, es un sujeto, una persona, y que le agarra la mano al médico. O sea, es como, obviamente que es imposible no darle una connotación, no sé, más de fe si se quiere, más espiritual que otra cosa, es bastante, por eso trascendió la imagen, es muy significativa. Es en verdad que es un reflejo de los bebés, este acto de aprehensión, pero es todo un simbolismo, no sé si lo notan. ¿Quieren aportar algo las niñas? ¿Están bien? ¿Seguimos? ¿Algo más que quieran agregar o seguimos? Ustedes me dicen. Mili, Noé, Agus, No, pues seguimos. ¿también? ¿Conocían la imagen? No, yo no había visto. La primera vez que veo. Es bastante conocida, no sé de qué tiempo, pero me suena como algo medio actual. No, no, profe, eso Es bastante viejito. Ah, tiene más o menos unos 20 años más o menos. uh, bien, bien, bien. La maravilla de la tecnología que queda todo el registro. Pasa, Fíjense la manito del bebé en proporción de las manos grandes del médico. O sea, es un bebé muy, muy chiquito, recién formándose en pleno periodo embrionario. Bien, Encima la fuerza que tienen cuando te agarran la manito es imposible. sí, eso se llama, es parte del reflejo, pero también es un ejercicio que es la prensión gruesa que tienen los bebés. Después esto va a ir evolucionando también, pero la presión gruesa es esa parte cuando te agarran fuerte, vieron que te agarra con sus 5 deditos, así que O te cuando te agarra presiona. el cabello, te Ah, arranca. ahí se complica más. Hola, Vale, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Vale, te comento para que te sumes, estamos revisando acá un material, estamos haciendo el recorrido, este material está compartido en el aula, así que podés acceder, pero mientras tanto lo estamos recorriendo, ¿sí? Como para que vayan teniendo una idea de qué trata y cuáles son los aspectos que por ahí es necesario
fijar, pero es leer, sí es leer, no se preocupen por las palabras raras, ¿sí? Así que acompañanos, vale, y cualquier cosita, preguntanos, escribinos, te leemos y te escuchamos. Bien, otros aspectos del desarrollo prenatal, seguimos desde la parte biológica, obviamente, la determinación sexual y diferenciación sexual propiamente dicha, la maduración, los movimientos, sí, acá es cuando el bebé empieza a moverse, las patadas, que son reflejos y son espontáneos, ¿sí? Es el movimiento, el famoso movimiento del bebé adentro de la panza. Bueno, esto lo podemos, está obviamente forma parte del material, es parte de la parte biológica como seguimos hablando, pero son como cuestiones excepcionales, si se quiere, no es lo generalizado. Hasta acá veníamos viendo lo generalizado, cómo se suele dar a nivel general, cómo es la evolución biológica del sujeto a nivel general. Estos son como, bueno, agregados excepcionales, ¿sí? Factores del entorno que puede provocar efectos adversos en el feto, esto como sería no lo esperado que ocurra, ¿sí? Estos son los efectos que puede provocar. Esto es en casos excepcionales que, bueno, ahí hace una determinación histórica. Obviamente ustedes saben, hasta hoy en día, por ejemplo, las mamás no se pueden exponer a rayos X. Ustedes saben eso, que siempre cuando las mujeres están embarazadas, no pueden exponerse a rayos X, no se pueden sacar radiografías y demás, porque se considera que estas condiciones pueden afectar obviamente el desarrollo del sujeto. Miguel. Sí, obviamente las enfermedades como la rubiola en su momento, en el 1940, también se consideraba que producía malformaciones en el bebé. Chau, chau. Esto, bueno, fue tomado, acá hace como esta comparación de que muchos de los mitos que conocemos fueron asociados a este tipo de cuestiones. ¿Se acuerdan que la clase pasada o las anteriores estuvimos hablando, por ejemplo, de lo que pasaba en Esparta? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba en Esparta cuando un bebé que nacía no cumplía con las condiciones esperadas? Los tiraban por los tiraban al mar, ¿no es cierto? Se lo deshacían. Sí, los mataban Exactamente, horroroso, obviamente. Pero hay casos, obviamente una madre que quiera resguardar a su bebé, por más que haya, obviamente, a ver, estamos hablando de una época histórica donde se pudo haber dado cuestiones de incesto, se pudo haber dado un montón obviamente no había los cuidados esperados, más allá de atrocidades que también se cometían. Entonces, podría pasar de que era común, quizás no tanto, pero de que los bebés, por lo que relata la historia, hay muchos casos registrados de bebés que nacían con malformaciones, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros lo que sabíamos que pasaba, que se deshacían de los niños, pero también hay registros de algunas madres que los custodiaban, que los cuidaban, y esto, no sé específicamente cuál pudo haber sido la malformación que presentaba el niño, pero quizás, esto es todo muy probable, ¿no es cierto?, lo asocian a los mitos de la época. El cíclope era ese... Profe, Sí, mi vida. el año pasado un profesor de filosofía, si mis compañeros se acuerdan, la película, el nombre no me acuerdo, pero nos hicieron ver una película que se trataba de un médico, era vieja, como que de antes, este médico, la mujer del médico, tuvo mellizo, pero uno de ellos nació con síndrome de Down. Y como en ese momento lo consideraban como persona no inteligente, entonces él se deshace de ese niño, le entrega a una enfermera, pero la misma enfermera es como que no se animó a abandonarlo y ella se hace cargo de ese niño. Qué linda peli, ¿cuál es? ¿No te acordás cómo se llama, Mili? No, estaba buscando, pero no me acuerdo. Vamos a buscarla.
Sí, a ver, yo me fui muy al extremo de la antigua Grecia, de la época antigua, pero una práctica horrorosa que persistió muchísimo tiempo. Sin ir más lejos, fue utilizado también esto como referencia cuando a los niños que por ahí representaba algún tipo o sea, de falta de maduración cognitiva quizás, o algún problema cognitivo, ya se los iba y se los encerraba en los manicomios junto con los adultos. O sea, imagínense, un niño se los encerraba en un manicomio con un adulto que tenía quizás un problema gravísimo y el niño no, el niño quizás tenía un leve retraso madurativo o cognitivo, y se lo encerraba. Entonces hay un discurso muy famoso de Claro, María Montessori. ahora, ahora recuerdo que la enfermera tenía que llevarla a una casa hogar donde estaban todos esos niños, pero a ella al llegar ahí vio cómo lo tenían como animales prácticamente, como no lo consideraban como personas normales. En esa época, si ustedes me permiten, se consideraba todo tipo de trastorno o deformación física como que estaban poseídos por un demonio. Por eso es que lo mataban, por eso es que lo encerraban en auspicio. Y ahí, por supuesto, morían ya sea de enfermedad o por abandono total, porque nadie quería tener roce con ese tipo de niños, niñas, adultos, lo que sea, porque se pensaba que estaban poseídos por demonios. Exactamente, tal cual como explica Agustín, esto es más propio de la Edad Media. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado también durante cuando estudiamos más o menos cómo evoluciona la psicología como ciencia? También esta consideración de que, a ver, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, eso es lo que sostenemos, ¿no es cierto? Entonces, una persona que demostraba condiciones que no eran representativas de la imagen que nosotros tenemos de Dios, del ser humano perfecto y demás, y que tenían, no sé, ya sea un retraso, ya sea una condición física diferente o una condición psicológica diferente, era considerado como tal, como dice el compañero, como poseído. Entonces lo que se hacía era encerrarlos, había un trato totalmente inhumano, ¿sí? De sujetos, de niños. Vuelvo a esta cuestión de la pedagoga María Montessori, ¿sí? No sé si conocen alguna escuelita, hay escuelitas acá que llevan ese nombre, que se conoce como la pedagogía Montessori. Ella es precursora en, por ejemplo, esta cuestión de los jardincitos de infantes que tienen que emplear sillitas y cosas adaptadas a la altura y a las necesidades del niño. O sea, es una de las precursoras en que los espacios de educación para los niños estén adaptados justamente a sus necesidades, a su altura y demás, el tema de poner juegos, ¿sí? De dedicarse específicamente a la educación de los niños. Ella es precursora en esta cuestión y es italiana. Ella es una de las primeras, no sé si por decirles la primera, mujer médica, ¿sí? Que pudo acceder a la universidad y recibirse de médica. Entonces, bueno, tiene una historia también de vida muy particular. Siempre luchó por el derecho de los niños, por sacarlos de los manicomios y demás. Y ella en su discurso, en uno de estos discursos, ella hace referencia a esto, de que antes a los niños que eran diferentes los tirábamos por el barranco, digamos, nos deshacíamos, y ahora supuestamente esto es más humano, ¿qué hacemos? Los encerramos y los excluimos, y experimentamos con ellos o los tenemos ahí hacinados hasta que se mueran, y que no es muy diferente de lo que se hacía antes en la antigüedad. Mili ahí dice, el guardián de la memoria se llama la peli. Vamos a anotarla, gracias Mili. No la conocía, pero la voy a buscar. Y Noé dice, yo vi un cíclope en vivo. Noé, contanos eso. No entendí.
Contanos si querés explicarnos. Porque Noé nos tira la bomba así del comentario. Así que explayate, Noé. ¿Cómo es la cuestión? ¿No estás? Bueno, Noé, cuando nos escuche, no sé si estás, cuando vuelvas después Sí, sí, justamente, ¿me Ahí estás. escuchan? Sí, Noé, te escuchamos. Hola. Te escuchamos, Noé, te escuchamos. Ahí estás. Se me está perdiendo el internet. Bueno, mi vida, no te preocupes. Si podés escribirnos, si no, cuando retomes. Se está perdiendo la conexión al Wi-Fi. Acerca de lo del cíclope. Ajá. Acerca de lo del cíclope. Escucha, Noé, no te escuchamos. Les cuente, bueno, fue una evidencia, una experiencia. Lo del cíclope, ahí sí, fue una experiencia única. Hola, yo. Hola. Sí, Noé, te escucho. Te escucho, te escucho. Hola, hola, hola. Te escucho. Escucha. ¿Se fue Noé? Sí, se le desconectó. Bueno, quedó ahí la incógnita. Que lo desarrolle después en el grupo. Quedó la incógnita de la leyenda urbana. Bien. Sigo entonces con... ¿estamos? ¿Me siguen? Seguimos con el power, ¿sí? Cualquier cosita me van frenando. Bueno. Estas son las otras cuestiones, las otras condiciones que todos sabemos que pueden afectar el desarrollo madurativo biológico del niño, ¿sí? En formación. Obviamente las drogas, ¿sí? Ingeridas por los padres. Un virus que sea portador la madre, por las carencias de nutrientes, obviamente. Y otros factores que, bueno, esos son y ahora hoy en día es menos probable por toda esta evolución y desarrollo de la ciencia que tenemos que, por ejemplo, la edad. Hoy sabemos, hoy en día, que hay mujeres que pasan los 40 años y que pueden quedar embarazadas sin problemas y que los bebés nacen sin ningún problema, pero antes, no hace mucho, había todo un tabú con este tema de que si una mujer pasando los 35 años quedaba embarazada era un riesgo para el bebé, y conozco relatos muy crudos al respecto de que los mismos médicos, las mismas obstetras, han metido este miedo infundado a mujeres mayores de que si llegaban a quedar embarazadas, sí, literal, no sé, el bebé iba a salir con algún tipo de problema. Gracias a Dios hoy sabemos que no es así, pero sí estas otras cuestiones, drogas, radiación, algún virus de la que la madre sea portador y obviamente la carencia de nutrientes afectan sí el desarrollo de este bebé. Bueno, los efectos que pueden generar, que son psicológicos, sí pueden ser psicológicos o psicomorfos, ¿sí? Bueno, estos también. Bueno, esto es más que nada respecto a la investigación, o sea, ¿qué nos quiere decir acá básicamente? Que todo esto no lo generalicemos, ¿sí? Que no es que una mamá adicta, si la mamá es adicta, puede llegar a tener un bebé que tenga problemas, o como les dije hoy, no necesariamente la edad infiere en esta cuestión, es una combinación de factores, ¿sí? No tenemos que caer en eso de generalizar estas cuestiones. Acá también nos explican cuáles son las dificultades que representa la investigación y hacer un tipo de generalización de esto. Así que esto, léanlo como manera de informarse, pero no lo tomen mucho al pie de la letra, y obviamente entendemos las palabras y demás que les dije, léanlo para saberlo, que es muy lindo saberlo, pero no se enloquezcan, ¿sí? Bien, acá tenemos más en un gráfico lo que es la evolución del bebé. Fíjense que es muy similar a la fotito que vimos hoy del embrión de cocodrilo, fíjense, como un anfibio. Y acá tenemos que el bebé. Volví, ¿me escuchan? Ahí estás, Noé.
Te escucho, te Bien, escucho. bueno. ¿Hola? Sí, sí, sí. Bien, fuerte y claro. Me estoy moviendo por el Wi-Fi. El tema del ciclo pues, fue en nutrición, la carrera de nutrición en la Cuenca del Plata. Nos llevaron a todo el grupo de alumnos, primer año, a la morgue de Corrientes. Sí, te escuchamos. Vos seguís, no. Y ahí tuvimos bueno, y entramos a una de las, no sé, salas sería, y encontramos pedazos de, bueno, fetitos guardados, embalsamados sería. Lo único que me voy a olvidar de esa experiencia fue el olor a ¿cómo se llama? El producto que usan para conservar los cuerpos. Formol. Ay, Dios, te irrita los ojos. Y en esa recorrida, pues, fuimos justamente a mirar los cuerpos. Encontramos en un balde, tenían piernas derechas, piernas izquierdas, una emoción. Y en eso cuando estábamos recorriendo encontramos fetito, fetón, todos así, en frasco conservados y un hermoso cíclope. Estaba buscando justamente antes que se me corte la imagen. No sé cuánta, pero bien bebote, no sé, no llegaba el año, por supuesto. Gringo iba a ser con en el medio el ojo celeste marca, o sea, tenía celeste y como doble borde, no sé, que una cosa así, eso fue único. No le saqué foto por respeto nomás. Wow, no, no sabía, realmente no sabía que se guardaban, o sea, que había. eh, Es un lujo, y entre otras cosas, porque se Fuerte, conservan. muy fuerte, pero a nivel, o sea, es horrible lo, digamos, el No, decir. se necesita, no. Ahí nos explicaron que eso, para tener esta modo de notificarnos y de tranquilizarnos, que los cuerpos esos eran de personas, ¿cómo es? Indulgentes, o sea, personas que Ujú. no tienen familia, Sí, que sí, tuvieron sí, o son donados. Muchas veces los padres eso. también donan. Sí, ¿y por qué? Porque estaban clasificados, porque era una locura, clasificados por sexo, tamaño, inclusive, y tuve la experiencia de que en la mesa estaba la pierna de un hombre, parecía, porque era como mi piernita, 35 creo que calzaba, y en eso movimos un poquito bueno, lo movimos, y bueno, salió el detalle, ahí nos dimos cuenta que no era nena. El detalle, bueno, no hay las notas de color de la noche. Pero gracias, Noé, por no, la verdad que no desconocía que No, sí sabía que se conservaban, sí sabía no, de esto, no, se sabe que se no, no. conservaban, pero no sabía que tenían, No, sí, sí. sí, fuerte. Pero ya les digo, en frascos, no que creo que era todo conformado porque nos explicaban. En una sala especial, todos los tipos de bebés, los que nacieron con problemas, como decían ustedes. No me acuerdo de haber visto algún tipo de forma más que el cíclope, que fue lo que más me encantó. Pero güey, iba a ser tan hermoso y ahora le conté a mi mamá justo, porque creo que no lo había contado. Estamos hablando de 2001, creo que más o menos. Así que bueno, compartí eso con ustedes. Gracias, Noé, y o sea, es muy interesante. No, no sabía que, vuelvo a repetir esto de que se guardaba, sí sabía que se guardaban bebés y que por lo que veníamos hablando ahora, o sea, es la base de lo que somos, es la base de la humanidad y durante muchísimo tiempo se lo dejó de lado, digamos, esta parte, o sea, lo que somos ya empieza desde ahí, desde la misma concepción, es lo que somos, o sea, es la base de lo que somos y muchas veces lo dejamos de lado, obviamente esto teniendo en cuenta a nivel psicológico, a nivel biológico y evolutivo siempre se lo estudió, pero eso nos da respuestas para un montón de cosas, así que siempre fue algo como de llamar la atención de cómo se da el desarrollo y por eso hay tanto, no sé si decirlo, tanta cuestión respecto al estudio de los bebés, ¿sí? Del feto, de este bebé en formación, de este sujeto en formación, y lo mismo la imagen que compartíamos hoy, por eso tanto llama la atención, porque mucho tiempo también como que se lo despersonalizó, o sea, es un organismo, o sea, no es ni un sujeto. Entonces, es como fotos como esta u otras cosas, o sea, el testimonio mismo de una mamá es que te hace que cambie
esa percepción. Ahí dice, vale, yo tengo mi amiga que tiene 46 años, está por tener su segundo bebé y todo re bien. Exactamente, exactamente. Hoy en día, así como también ha aumentado, se ha incrementado lo que es la esperanza de vida de las personas, eso también ha hecho que una mujer, ¿sí?, de mayor de edad pueda concebir, o sea, sí, no sé si siempre fue así, pero como que hubo mucho tabú en ese tema siempre. Lo digo, mi mamá, por ejemplo, ella quedó embarazada a los 38 años de mi hermanito y sufrió muchísimo su embarazo, pero fue por el terror infundado por los médicos. O sea, le han dicho cosas horribles realmente, horribles, espantosas, que hoy en día serían objeto de denuncia, porque hoy eso está más visibilizado, el tipo de violencia obstetricia, pero por esta cuestión de que cómo vas a quedar embarazada tan grande. Y hoy tenemos mujeres de más de 40 años, y así, qué lindo el ejemplo que das, Vale, también, y que pueden concebir sin problema y que ese bebé pueda nacer sin problemas. Tenemos padres también, el doctor Colmillo creo que fue papá hace poco, y ya no sé con cuántos años, o sea que bueno, la ciencia ha evolucionado y permite justamente, y la ciencia, y no sé si en algunos casos también nuestra calidad, en algunos, no todos, calidad de vida, que somos más conscientes de alimentación y demás, y de cuidarnos, eh, que hacen que bueno, que podamos llevar una mejor calidad de vida. Bien, sigo. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿O sigo? Ustedes me dicen. Acá ya estamos con el bebé, ¿sí? El bebé. Ya pasamos, bueno, como vieron, estuvimos tratando de analizar a grandes rasgos cómo se da este desarrollo madurativo, biológico, fisiológico, evolutivo del niño adentro de la panza. La clase pasada hicimos esta relación y hablamos, ¿sí?, de cómo está el bebé adentro de la panza, que está en ese estado de nirvana, en ese estado de placer absoluto, en ese estado en donde no hay necesidades, ¿sí?, donde es plenitud. Ese estado, esa es la palabra, plenitud, estado de plenitud total. Tengo todas las necesidades satisfechas, así que no puedo estar mejor. Y de repente nacemos. Y nacemos más con esta carita que este ya está feliz, este ya está. Pero nuestra carita al nacer es esta: Dios, devuélvanme a donde salí, a donde me sacaron. Ahí empieza, ¿sí?, ya lo que, bueno, desde, como ustedes saben, eso ya va a depender cada uno a nivel. Desde el psicoanálisis es muy frío en este aspecto, considera que el niño, cuando nace, obviamente antes, y cuando nace es organismo. ¿Sí? Esto desde el lado psicoanálisis y desde el psicoanálisis puro, sí, crudo, que es el freudiano. Está muy, muy estructurado, muy rígido, muy riguroso en este aspecto. ¿Por qué? Porque a la connotación de sujeto, de persona, le va a agregar otro componente psicológico, ¿sí? Pero esto ya va a quedar, esto es debatido, lo han debatido y será debatido siempre. Ya depende de cada uno el fundamento teórico que tenga, pero bueno, es persona, podemos decir, es persona desde que nace, desde que antes, eso es algo que es ya desde los juristas, si se quiere, está debatido, y lo debate cada uno también desde su propio yo también. Pero desde el psicoanálisis lo consideraba como organismo, ni siquiera todavía cuerpo, así como que es organismo. No encuentro otra palabra para definirlo. Vuelvo a hacer hincapié que es desde el psicoanálisis, ¿sí? Desde el psicoanálisis, freudiano específicamente. A la connotación de cuerpo le va a agregar lo de el tacto con la madre, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho eso, que cuando nace en un mundo de desesperación, es una crisis, la crisis del nacimiento, se carga de pulsión de muerte, quiero volver a ese estado anterior. ¿Y quién es que le va a imprimir esta pulsión de vida? ¿Quién le va a devolver a la vida, si se quiere? Ese primer otro que lo recibe,
y que lo abraza en cierta manera, que lo toma, o sea, no el médico que le sacó así de los piecitos, sino ese otro, esa madre, si es la madre, si es la abuela, si es quien lo haya recibido, lo haya cubierto, ¿sí? Lo haya alimentado y lo haya protegido. Nace en un ambiente hostil, o sea, es lo que recibe. Más allá de que le estemos esperando, no sé, cantando el Cumbayá con bombos y en una, no sé, con flores y demás, es un ambiente hostil porque no es el ambiente en el que él estaba, ¿sí? Entonces, nacimiento. Ahí, acá lo que vemos es otra vez la parte biológica, que es lindo leerlo, es interesante ver esto que les comentaba del tema de los pulmones, cómo es el medio uterino, el medio extrauterino, pero esto, bueno, no hace a nuestra ciencia específicamente, hace más bien al parto y a la parte biológica del parto, que está buenísimo saberlo, ¿sí? Estos son los test que se aplican, o se aplicaban, porque tenemos el recorrido histórico, para saber, de cierta manera, el estado del niño. Esto, como les había comentado en la clase anterior, durante un tiempo en la prehistoria, nada, las parteras traían a los bebés al mundo, la familia, la madre, la matrona, quien la ayudaba a la madre a parir, ¿sí? O el marido, si era el marido, o ella, ¿sí? Con la ayuda de alguien más, se tenía el bebé en la casa, o sea, no era mucha historia, o en el lugar donde estaba, no había un lugar específico donde la madre tenía que ir a parir, o sea, paría donde estaba, en su casa, en su lugar donde se sentía cómoda. Y después seguía con su vida. Sabemos que es algo histórico, ¿sí? Que es algo social, si quieren ponerle político también, la necesidad de establecer un lugar para, ¿sí? El niño que nace, ¿sí? Para que la madre vaya y tenga su bebé. Esto tiene también toda una connotación, como le habíamos hablado en la clase pasada. Como les había dicho, en muchos casos estos partos fueron totalmente deshumanizantes, tanto para la madre como para el bebé. Lo mismo los test que se le realizaban, que ahora son más rápidos, son más humanos, más contenidos. Se les da un tiempo primero a que la mamá esté en contacto con el bebé y después le hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero en un momento, por ponerle una época, contemporáneo, no, más contemporáneo que otra cosa, en un momento en que todo se volvió un poco más frío y más estandarizado, la verdad que era atroz. Es atroz ver, saber cómo fueron y decimos, y bueno, ¿qué nos vamos a quedar así nosotros? Si nuestro primer contacto con el mundo fue una tortura, básicamente, todo lo que nos hicieron en ese, o sea, es como para pensarlo. Es tu primer contacto con el mundo, salís de un lugar donde estabas cómodo y tenés que pasar por no sé, te hacen un montón de experimentos, obviamente, o sea, ¿quién no va a querer volver el bebé a ese estado anterior? Estos son los diferentes test que se aplicaron a través de las épocas para establecer el desarrollo del sujeto. Seguimos hablando de los test. Esto también, bueno, la funcionalidad del sueño, cómo duermen los bebés. Vieron que los bebés duermen mucho durante sus primeros años de vida. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla, para comparar las horas de sueño y demás, la capacidad de sueño entre los adultos y los bebés. Estos siguen siendo test. Acá vamos a los actos reflejos. Esto ya es el bebé, ya nació, ya empieza su desarrollo madurativo y tenemos durante, más o menos, esto va desde que nace hasta los 6 meses aproximadamente, la ejercitación de actos reflejos, ¿sí? Actos reflejos. ¿Qué son estos? El reflejo de succión, sí, que lo conocemos, el reflejo de parpadeo, sí, el reflejo de Babinski, el de aprehensión que estábamos hablando hoy, que lo hace con la manito y también con el pie, si le hacemos como cosquillitas, vieron que hacen los deditos tipo garras del pie.
el estornudo, la risa cuando está dormido. Y acá nos dice, por ejemplo, todo, obviamente esto es muy relativo, no generalizado, qué puede significar cuando no se presenten estos actos reflejos en los niños. O sea, que serían como breves señales de alarma que obviamente lo tendría que ver un especialista, pero que si hay algún tipo de inconveniente, se podría evidenciar a través de esta ejercitación de reflejos. Y ahí te da, por ejemplo, los bebés que presentan, que tienen una enfermedad desmielinizante, no tienen este reflejo de Babinski, ¿sí? Que es el del piecito que les decía hoy. Profe, comparto lo Y, siguiente. Acá mi dímelo. madre auspicia la clase de la profe. Me comenta a modo de lo que era antes, dice que tipo con prensa, me dijo el nombre, lo sacaban como a los bebés con un, tipo con una, sí, con una prensa, tipo con una pinza lo sacaban antes, de lo brusco, así de lo que era antes. Y justamente tuvimos un caso, no sé si conocen la panadería Martínez, que está alojada en Avenida Hernandaria. En esa situación le pasó al hijo de la dueña de Martínez. Le apretaron la cabecita cuando él sale, le apretan con eso, imagínense lo que fue que él quedó, bueno, él tiene algunas dificultades, digamos, ¿se entiende? Ahí dice, Vale, que es el force. ¿Es así, Vale? Eso. Eso. Vine corriendo para anotar, gracias, vale, eso me dijo mamá. Exactamente. Gracias y gracias a tu mamá, ¿no? Qué lindo que se sume a la clase y nos enseñe. Ahí aprendimos, es verdad. Eh, No, mamá es maestra jardinera, directora, así que le nace y me ayuda también, profe, quédense tranquilo. Buenísimo, así estamos aprendiendo. Mil gracias por el aporte, es real. O sea, fíjense eso, ¿de dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo se necesitó eso? ¿De dónde salió que de repente era necesario este tipo de herramientas, si podemos llamarle así, para ayudar a parir si la mujer lo puede hacer por sí misma? O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no respetar los tiempos? Y así tenemos, Profe, obviamente que eso que está relatando es una tortura. Sí, Agustín. a ver, sí está bien eso de que dicen del force, es cierto, pero eso se empezó a usar cuando este, los chicos o los bebés tenían liado por el cuello el cordón umbilical. Entonces, la partera o el médico, lo que sea, incluso ahora se usa eso todavía. eh, bueno, mejor dicho, ahora ya se usan la cesárea, pero en ese entonces no había, era muy peligroso el tema de la cesárea, entonces se usaba ese force que es como una, por decir así, una pinza, pero espumadera doble, así podría decirse, donde se le tomaba la cabeza al bebé y se lo empezaba a dar vuelta despacito la cantidad de veces que tenía enrollado el cordón umbilical, ¿sí? Y después había otra que no, en el caso, por ejemplo, que no podían salir, le ponían como una sopapa, ¿no es cierto? Y en eso tengo experiencia porque mi sobrina lo sacaron así como una sopapa y le quedó como un chichón en la cabeza que eso en el trayecto de los meses va desapareciendo, ¿no es cierto? Pero es muy violento, es muy feo para las mamás y fíjese que en el caso de mi sobrina, mi cuñado, se enojó tanto que se fue, desapareció hasta que no tenga la cabeza bien y que yo sepa que habla, que está todo bien, no vuelvo. Y bueno, con el tiempo pasó lo que tenía que pasar y está perfecto. Sucedió como decían el médico, ¿no es cierto?, que la atendió. Nadie quería, nadie quería tenerla de ahijada, así que el único fui yo, que es mi ahijada, también mi sobrina ahijada. Yo dije, no, si el médico dice que está bien, entonces yo la tomo como ahijada, porque nadie quería tener un problema así o un ahijado con problemas.
cosas de la familia nuestra, ¿no es cierto? Pero sí es cierto lo que dicen. Ahora, estaba acordando y me remito a lo que se habló al principio de las deformaciones. Usted había dicho que los rayos X para las mamás estaban prohibidos para las embarazadas. Y le recuerdo que en el caso de los varones y de todos, y la persona que incluso va a hacer rayo X o los técnicos de rayo X, usan como un guardapolvo de plomo. En el caso del hombre le impacta en las gonadas, ¿no es cierto?, en los testículos sería, y puede quedar estéril. Así que es todo un tema todavía eso. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, qué lindos aportes y qué lindo que estamos aprendiendo de los testimonios de ustedes y bueno, de quienes comparten la clase, de la familia que está alrededor. Y fíjense que son prácticas que sí, obviamente que tienen la intención de salvar, de mejorar, de prevenir, pero que muchas veces resultan invasivas. O sea, ese es el tema y que por eso es que ahora hay muchas prácticas que se naturalizaron como que eran necesarias y que hoy entendemos que no son tan así y que son invasivas para la mamá, para el bebé, y por suerte hay como una mirada más humana ahora del parto. Noé, te escucho. No dije nada, ¿eh? No dije nada yo. Ah, perdón, Noé, como se desbloqueó tu micrófono pensé que quería aportar algo. No, se está conectando la PC, el celular una cosa y la PC estoy conectada desde la compu y desde el celular prácticamente, bueno, hay mucha señal. Buenísimo, bueno, cualquier cosita ustedes párenme porque cuando vuelvo a la filmina no los veo, así que ustedes hablen nomás cualquier cosita. Bien, no sé si alguien más quiere agregar algo de lo que estábamos hablando. Fíjense cómo es muy interesante este tema porque tenemos nuestro testimonio de ustedes personalmente, de nuestras mamás, y vamos como viendo ese cambio también que se dio socialmente respecto al parto, fíjense. Bueno, acá está la fotito, no sé si la alcanzan a ver, de lo que comentaba ¿no? en la clase pasada de los bebés, del reflejo de nado, de la natación, el reflejo de marcha que dijimos, que después desaparece. Que si lo ponemos al bebé, fíjense lo chiquito que es, que hace los pasitos, y obviamente el reflejo de aprehensión, como dijo Mili, te agarran re fuerte. Sí, es la aprehensión gruesa con todos los deditos. Ahí vemos los datos del crecimiento, cómo son las proporciones de la cabeza y del tronco en relación desde el feto, ¿no es cierto? El recién nacido y luego el adulto. Fíjense como que se nos va agrandando el cuerpo y hay una disminución en cuanto a la proporción cabeza-tronco. Bueno, esto obviamente son datos estadísticos que enriquecen obviamente el material y las cifras. Esto ya estamos hablando, ya nos fuimos bastante lejos, estamos hablando de la pubertad. Y acá tenemos casos, sí, bueno, de diferencias también en cuanto a la maduración, en cuanto al crecimiento. Por ejemplo, fíjense, este caso es un caso real, el de Adam Reiner, que medía 1,18 m a los 21 años y después llegó descontroladamente a medir 2,34 m. O sea, es una misma persona, fíjense esto, lo increíble, es una misma persona que sufrió enanismo y gigantismo durante su desarrollo madurativo. O sea, una persona que sufrió los dos extremos, enanismo hasta los 21 años y después empezó a crecer, murió joven, para los 51 medía 2,34 m. Fíjense esta locura, eso desde el desarrollo evolutivo y madurativo, que hablábamos hoy cómo se tiene que dar, y bueno, por ciertos factores, ¿sí? Que muchas veces, como vuelvo a repetir esta cuestión, no se puede generalizar, se dan, por ejemplo, el caso del enanismo o del gigantismo, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de una persona que sufrió los dos durante su desarrollo madurativo. Ese es un ejemplo, es un caso real. Hasta ahí llegamos. Obviamente nosotros, esto es lo que
veremos, de cierta manera, acá vimos la parte biológica y fisiológica, pero esto abarca lo que abarca nuestro espacio, sí que lo vemos más desde el lado psicológico, psíquico, desarrollo cognitivo también, y acá lo vemos desde el desarrollo biológico, sí, y madurativo, cómo se da esta evolución. ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, la verdad que como usted dice, estuvo grato compartir estas experiencias y demás. Solo es. Aprovecho y pregunto al grupo, profe, disculpe. Con usted terminamos esta clase y tenemos después psicología, ¿verdad? No hay nada, no es. Esto es lo último de hoy. Ay, cierto que cambiamos el horario. Muchas gracias. Disculpe, profesor, la interrupción. No hay problema, no hay problema. El desarrollo, perdón, es el impas. Ahí comparto. Última cosita, entonces ya los libero y los dejo ir a descansar porque estamos medio que en hora. Voy a cruzar los dedos que salga todo bien, pues está medio choco la tecnología el día de hoy. Aguárdenme un segundito, voy a compartir un videíto que no se relaciona tanto con esto que estábamos hablando, sí, todo se relaciona, pero tiene más bien que ver con lo que veníamos hablando respecto a lo dado. Acuérdense de esto que hablamos la clase pasada, lo dado, ¿sí? Hasta acá vimos lo dado, ¿sí? Era toda esta parte de cómo nacemos, de cómo se da la evolución biológica, fisiológica, en la panza, ¿sí? De la mamá, cuando nace el bebé y demás. Eso es lo dado. Vamos ahora a la segunda parte y para esto les voy a compartir un caso real, otro caso real, que se fue reproducido en una película, ¿sí? Entonces lo que yo les voy a compartir son imágenes de la película, obviamente que está actuada, pero es una recreación bastante fiel de lo que fue el caso real de lo que se conoce como el salvaje de Avirion, ¿sí? Un niño que fue encontrado en el bosque, que no se sabe cómo sobrevivió, tenía 11, 12 años aproximadamente cuando lo encontraron, y fue rescatado, entre comillas, rescatado. Esto se dio en Francia y fue llevado como a la civilización, y esto muy entre comillas lo de civilización. Entonces, su caso, su estudio sirvió de base para poder analizar cómo se da este proceso de humanización, si se quiere, del sujeto, ¿sí? Ahí entra un montón de cuestiones entre lo dado y lo que tomamos del medio. Ahí, denme un segundito, ya les muestro y después los dejo ir si cerramos con esto, ¿les parece? ¿Correcto, profe? Avísenme cuando lo empiezan a ver. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, sí, profe, ahí estamos. Perfecto. Una pantalla completa. Bueno. Alfonso Valls, conocida como El Pequeño Salvaje, fue dirigida por
François Truffaut y se estrenó en 1970. En la filmografía de Truffaut, la infancia es tratada con una conmovedora sensibilidad. En Los 400 golpes de 1959, el niño es un incomprendido, un pequeño salvaje en suelo de cemento que se revela sin encontrar refugio ni sentido en ninguna institución, familiar o escolar. El personaje de Antoine Doinel, interpretado magistralmente por Jean-Pierre Lehoud, está inspirado en la propia vida de Truffaut. Antoine es rechazado por el corrompible e indiferente mundo de los adultos. Esta misma cuestión atraviesa El pequeño salvaje, protagonizado por Jean-Pierre Cargol, que al igual que Los 400 golpes, está inspirada en hechos reales. La película se rodó con muy bajo presupuesto pese a ser de época. De hecho, la casa donde transcurre buena parte de la trama es de un amigo de Truffaut que se la prestó para llevar adelante la realización. Estéticamente, el film tiene algo del cine mudo, con el uso de transiciones iris, y también del cine documental mediante el empleo de la voz en off. Si bien en esos años ya se filmaba en color, la elección del blanco y negro le otorga cierto realismo a lo que se quiere contar. En base a las notas e informes que hizo el médico Jean Itard, se elaboró el guión, escrito por Truffaut y Jean Roux. La historia empieza en 1798, luego de la Revolución Francesa, en los bosques de Aveyron, en Francia. Unos cazadores encuentran a un niño desnudo en aparente estado salvaje que anda sobre pies y manos, completamente sucio y con el pelo largo. Sin hablar una sola palabra, gruñe y muerde a quienes se le acercan. Una vez capturado, el niño sufre un periodo de encierro que contrasta con su modo de vida original. Es llevado a una institución para menores sordomudos. Allí lo examina Itard, interpretado por el propio Truffaut, que tras ver varias cicatrices en su cuerpo llega a la conclusión de que el infante sufrió un intento de asesinato para luego ser abandonado en el bosque a la edad de 3 o 4 años. El niño, tras no poder integrarse en la institución, recibe el rótulo de anormal. Duerme en hojas secas o debajo de la cama. Tampoco se puede relacionar con los demás. Ante el peligro de ser llevado a un psiquiátrico, Itard argumenta que su comportamiento se debe al aislamiento de varios años, lo que le impidió que aprendiera las cuestiones más básicas relacionadas con la socialización. Él mismo se ofrece para brindarle educación en su casa con el fin de que pueda revincularse en un futuro. Hasta aquí lo curioso es que, salvo por Itard, el pequeño salvaje está totalmente deshumanizado. Se lo encierra y se lo pasea atado a una cuerda. También en la institución se lo exhibe como un fenómeno de circo donde la gente le paga al cuidador para verlo. Ya bajo la tutela de Itard y Madame Guérin, la actriz Françoise Seigné, el pequeño salvaje es tratado como un ser humano. Se le pone el nombre de Víctor al observar que reacciona a las palabras que contienen la letra O. Más allá de las controversias que generó el caso real de Víctor de Aveyron, resulta valioso ver cómo Truffaut pone en la mira a las instituciones supuestamente civilizadoras. Hay que tener en cuenta que el contexto de Víctor era otro y por lo tanto el paradigma de conocimiento también. No obstante, es interesante pensar lo mucho o poco que han cambiado estas instituciones con respecto al trato hacia ese otro que no encaja en los parámetros socialmente aceptables. Víctor, al igual que Antoine Doinel, en varias ocasiones quiere escapar de la sociedad opresiva y burocrática en la que vive. Asimismo, en las dos películas se destaca el tema del abandono y el fracaso de la institución familiar. No es casual que Truffaut haya querido interpretar a Itard, que es la única persona, luego se le suma Guérin, que humaniza a Víctor, atendiendo a su particularidad. Las técnicas y estrategias que experimentó Itard fueron tomadas posteriormente por la médica María Montessori, pionera en la educación inclusiva. Itard logró que Víctor caminara de forma erguida y mejorara su comunicación con los demás. A través de la imitación con un sistema de premios y castigos, aprende el nombre de determinados objetos. También puede leer y escribir algunas palabras. Sin embargo, lo más interesante es que Itard llega al punto de cuestionarse si el niño realmente está aprendiendo o imitando. En un ejercicio que Víctor hace de forma correcta, en vez de darle su recompensa como es habitual, lo castiga para comprobar si efectivamente comprende la situación planteada en términos morales. El niño llora, desobedece y lo muerde. Con este hecho, Itard entiende que Víctor adquiere el sentimiento de justicia. Esto es indispensable ya que se concibe a la enseñanza en términos morales y no como un proceso mecánico destinado a disciplinar. El adoctrinamiento, con base en una educación excluyente, deshumanizante, se la puede observar en la escuela de los 400 golpes. Truffaut pone de manifiesto la insensibilidad de las instituciones que en este sistema expulsan al que se considera distinto o al que molesta. Sin duda hubo avances en el sistema educativo. No obstante, si la calidad de la enseñanza varía según la clase social de pertenencia, nos tenemos que cuestionar si estamos ante una educación realmente inclusiva o si se reproduce la desigualdad social. El pequeño salvaje actúa como un espejo, reflejando todos los defectos de la sociedad civilizada, pero también muestra aspectos positivos de la misma. Con el correr del tiempo, a Víctor se lo muestra más sensible en todos sus sentidos. También desarrolla facultades emocionales. Con Itard se lo ve llorar por primera vez. Junto a él adquiere una identidad.
Es interesante el contraste que se plantea entre el encierro institucionalizado, supuestamente civilizado, y la libertad que brinda la naturaleza. Bajo el binomio opresión-libertad, la educación es una herramienta que puede favorecer tanto a una como a la otra. Antoine y Víctor tienen grandes deseos de libertad como consecuencia de sus realidades vividas en la sociedad, que si bien se diferencian en el tiempo, nos interpelan y nos llevan a pensar en cuál es el verdadero rol de la educación y si se la puede concebir en clave más humana, menos burocratizada y emancipadora. Pues, profe, comparto. ¿Qué tal? Profe, me gusta Excelente. dos cosas. Ya la había visto. Apuntaba para una enseñanza desde el sujeto y terminó dándonos una enseñanza del aprendizaje. La primera parte donde el niño, donde esta persona cuando lo destierran, sería la cuestión, empieza a moverse, como decía, no se acostaba en la cama, se acostaba en el piso, hacía movimientos como animalescos. Si quieren, les comparto lo siguiente. Hay una película que se llama Mama de terror, que las dos nenas pierden la madre y tuvieron que manejarse así. Era una cosa, comían bruscos, saltaban, todo bien, pero muy animalesco. Me hizo acordar esa parte de la posición que toma ese chico, solamente por el hecho de lo que está en contacto de lo que lo rodea, sería como dice la libertad. Nadie le enseñó a moverse, a hablar. Esa película Eso. también es muy, sí, es tal cual como decís, que es del director argentino, es de un director argentino la historia, por ahí, por eso nos resuena más, todavía más allá que sea de terror. Me hizo acordar también esa escena, pero fíjense, nosotros lo analizamos acá este videíto, a mí me gustó personalmente porque la persona que lo hace es crítico de cine, entonces ustedes vieron que hace hincapié mucho en la filmografía, en cómo se filmó y demás, porque él se interesa en la parte crítica del cine, ¿no es cierto? Pero más allá de eso está buenísima la reflexión que hace y cómo se ve eso que, por eso les decía hoy entre comillas, la civilización, la educación, la cultura, lo traen, lo rescatan al niño, pero fíjense cómo lo trataban. Y continuamente Víctor trataba de escapar, de volver a la naturaleza. Entonces decía, esta sociedad que le ofrecía libertad iba contra el binomio de la libertad contra el binomio de la libertad del bosque. O sea, él era realmente libre en el bosque y sentía esto como una tortura. Fíjense esa ambigüedad y cómo esta educación, ahí nos habla de dos películas que son del mismo director, uno de los 400 golpes, que también habla de un niño que era diferente, o sea, era rebelde si se quiere, y cómo lo castigaban, y bueno, y después pone el trabajo de Víctor. Sí, no es. Sí, perdón, perdón que la leía, no es el nombre de la película. La película se llama El salvaje de Averión y la otra es Los 400 golpes que son de Truffaut, que es algo así, el director francés que hace las dos películas, la del niño y que son las dos historias reales. 400 golpes está basado en su propia vida y El salvaje de Averión, creo que está en YouTube entera, está basada en este caso del pequeño Víctor. Y de Itard, que fue el médico que finalmente lo trató como humano y no como un animal. Sí, Aus. Bueno, sí, yo tengo otra mirada al respecto. Primero que el aprendizaje ahora lo podemos ver así con esa mirada de aprendizaje en esa manera, pero en ese entonces eran todos prácticamente experimentos que se hacían con ellos. Fue para mí un gran avance al respecto por la paciencia que tenía el médico y sobre todo lograron que, por decir así, no había el tema de los derechos humanos como hay ahora, lograron avanzar en ese tema. Como ahora también, por ejemplo, estamos avanzando y nadie se está enterando del tema de lo que hablábamos hoy, de lo genético, ¿no es cierto? Donde ahora ya si una mamá tiene un problema dentro de la panza y quiere cambiar o curar una enfermedad que va a nacer congénita, por decir así, perdón, lo puede hacer. Incluso estoy tratando de enterarme porque por el poco tiempo que me queda, uno puede elegir
el color de los ojos, el color de la piel, puede elegir todo eso, ya entrando así en el, ¿cómo es? En la genética antes de ir formándose el bebé, ¿no es cierto? Es interesantísimo y es por ahora todo ciencia en experimentación y en gran avance. Gracias. Ahí dice, vale, si hasta puede decidir si quiere tenerlo o no, si esa es otra cuestión. Siempre, a ver, la ciencia avanza, es verdad, y la ciencia salva, es verdad, y la ciencia ha mejorado lo que hablábamos hoy. La ciencia también tiene su cuota de gran cuota de que una mujer mayor pueda tener bebés y que es verdad que se puedan tratar enfermedades congénitas dentro de la panza, que si se lo trata a tiempo, por ejemplo, por decirlo, el Alzheimer, y hay una especie de Alzheimer que es genético, que si uno ya prevé, bueno, mamá tuvo, eventualmente quizás alguno de los hijos pueda tener, y si vos sabés que lo tenés, entonces puedes prevenir si estás embarazada, ya con el avance que hay de que el bebé tenga también esta enfermedad. Entonces, ahora, el tema de formar un bebé como si fuera, no sé, el hijo, el ojo, el pelo, esto, siempre va a estar rozando la línea de hasta dónde. O sea, es como que lo que le pone el freno siempre a la ciencia es lo moral, si se quiere. Pasó es lo mismo cuando con la clonación, ¿se acuerdan la oveja Dolly, creo que se llamaba? Pasó con la clonación y hasta hoy en día es discutido hasta dónde la ciencia, hasta dónde, porque es como que siempre está, puedo más. Sí es verdad que, por ejemplo, el tema de la clonación salvaría vidas también si es usado de buena manera, pero incluso la bomba nuclear fue un experimento no con la intención de matar, sino que fue un experimento que dijeron, bueno, si hacemos esto más esto, no sé, como es con átomos y qué sé yo, tenía un uso que el que lo creó ni nunca se iba a imaginar que iban a hacer el desastre que hicieron. O sea, siempre yo creo que la ciencia trata de mejorar la calidad de vida de las personas y está el roce con hasta dónde llegamos, hasta dónde nos pasamos, hasta dónde podemos meternos y hasta dónde no. Y siempre nos va a pegar más duro, digamos, porque uno inventó la bomba nuclear, uno no piensa hasta dónde llega y millones de experimentos más, pero siempre nos va a pegar más duro cuando toca lo que es lo humano, o sea, cuando se mete en lo más puro, por decirlo de alguna manera, que es la creación del hombre, sin ir más lejos, y que por eso siempre hay esa lucha, que no tendría que ser lucha, sino que tendrían que trabajar conjuntamente el tema de religión, ciencia, hasta dónde vos, hasta dónde yo, y como que hay esa pelea que es innecesaria, que va a depender ya de, no sé, de lo humano, de lo moral, de lo ético, va a estar siempre ahí en línea fina, por eso también lo que dice Vale al respecto es real. O sea, cada uno tiene su propia percepción y como les decía hoy, lo vimos a la evolución del ser humano desde lo genético, desde lo biológico. Les dije lo que para el psicoanálisis se considera desde el psicoanálisis más crudo, que lo digo porque está en la ciencia, porque es la teoría. Yo tengo mi propia percepción y estoy seguro que cada uno de ustedes tendrá su propia percepción y yo a una madre no le voy a decir, no, lo que tenés ahí adentro todavía no es persona, o sea, no. Eso ya depende de cada uno y obviamente a una madre no le voy a decir, eso es organismo. Fíjense, y a la comparación del... Siga, profe. Sí, respecto a lo que dice Valeria, que uno todavía puede decidir a tenerlo o no, eso tenemos, hablando ya dentro de lo social, lo tenemos acá en estos meridianos. Porque si nos ponemos a mirar el mundo, en China recién ahora se pueden tener 2 mujeres. Pasado eso, prohibido. Así que eso tenemos que agradecer mucho acá en estos meridianos. O sea que en la humanidad entera, globalmente hablando, como todas las cosas son globales, no podemos decir entonces que podemos decidir o no, la madre o una pareja, ¿no es cierto? Todavía no. Hay otras partes del mundo que son
100 veces más que nosotros que todavía no los pueden hacer. Es verdad, ahora hace poco creo que empezaron a permitir, fíjate, a permitir, pero ¿por qué? Porque está todo controlado por el tema del consumo y demás, que si tenés más miembros en la familia no van a alcanzar los... hay una película al propósito que hace referencia a esta situación de un futuro distópico en el que se permite tener solamente un hijo, porque la humanidad ha colapsado y ha agotado todos sus recursos, que si no puede seguir reproduciéndose, entonces te limitan a tener solamente un hijo, y uno dice, wow, eso nunca va a pasar, y en China pasaba, o sea, te permitía, ¿por qué? Porque no sé, no, y obviamente qué pasaba con si tenías más de un hijo, y bueno, ya sabemos lo que pasaba, había que deshacerse. Esparta hace 1000 años, ahora no estamos muy lejos de eso, porque todo es controlado social y políticamente, y todo tiene un fundamento. Así que bueno, no les quito más tiempo, mi gente bella, como siempre quedan estos temas que son hermosos, que a mí me alegra mucho estos encuentros porque nos hacen reflexionar, pensar, nada más de uno se nos abrió la cabeza seguramente ahora y aprendimos muchas cosas nuevas de todos, yo aprendí mucho de ustedes también. Me alegra leerlos, escucharlos, que opinen, me encanta que opinen, que den su participación, y acá cada uno puede opinar, es libre, esa es la libertad de la educación, siempre con fundamentos, siempre informándonos, y para eso están, para aprender. Así que bueno, mi gente, no sé si alguien más quiere agregar algo. Como este videíto lo voy a compartir en el aula, ¿sí? Así les queda para quienes no pudieron conectarse y para quienes lo quieren tener. Y les vuelvo a repetir, la película se llama El salvaje de Averión, ¿sí? ¿El material deja en el aula también, profe? En el aula está, exactamente, exactamente. Buenas noches, muchas gracias. ¿Están bien? ¿Todo bien? Bueno, vayan a descansar, vayan a comer rico. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Buenas noches. Cualquier cosa, manténganme al tanto. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias.